que en el libro Hechos de los Apóstoles, Elena de White dice que el apóstol Juan fue echado en una caldera de aceite hirviendo. Y está en el libro Hechos de los Apóstoles, pero no está en la Biblia. A ver, investiguemos más a fondo este asunto. ¿Es la Biblia suficiente para nuestra fe? ¿O necesitamos las dos, la Biblia y la tradición? Yo no voy a tratar de demostrar en esta serie la validez o inspiración de las Sagradas Escrituras. Eso está fuera de discusión, porque todos los cristianos, seamos protestantes o católicos o episcopales o anglicanos o ortodoxos, todos creemos que la Biblia es la palabra de Dios. En el libro católico La Fe de Nuestros Padres, escrito por el cardenal Gibbon, La Fe de Nuestros Padres es el libro de texto para las escuelas parroquiales en los Estados Unidos. The Faith of Our Fathers. Todo joven o niño que va a una escuela parroquial o una escuela católica, este es el libro de texto para estudiar la doctrina católica. Dice así, página 89. Una regla de fe o una guía competente al cielo debe poder instruirnos en todas las verdades necesarias para la salvación. ¿Qué es una regla de fe? Es una guía que nos va a llevar a la salvación. Y esa guía tiene que contener todo lo necesario para la salvación. Porque si le falta algo, entonces no vas a alcanzar la salvación. Hasta aquí estoy totalmente de acuerdo. Pues una regla de fe tiene que poder darnos toda la información necesaria para la salvación. Si no, nos podemos perder si no tenemos toda la información necesaria para ser salvos. Eso es una guía de fe, una base para nuestra fe. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero miren cómo sigue la cita. Las Escrituras por sí solas no contienen todas las verdades que un cristiano está obligado a creer. La Biblia no tiene toda la información necesaria. No especifican todos los deberes que un cristiano está obligado a practicar. Por sí mismas, las Escrituras no son lo suficientemente claras e inteligibles sobre los asuntos de mayor importancia porque no contienen toda la verdad necesaria para la salvación. La Biblia no tiene toda la información necesaria para que nosotros seamos salvos. Eso dice este libro, La Fe de Nuestros Padres, libro de texto para la doctrina católica en los Estados Unidos. De acuerdo con esta declaración, la Biblia por sí sola no es suficiente. Para un católico, la Biblia no contiene todas las verdades que un cristiano está obligado a creer o a practicar. No solo dice que por sí sola no es suficiente, sino que además afirma que la Biblia no es suficientemente clara o inteligible sobre los asuntos más importantes. Esta es la opinión de un destacado cardenal de la Iglesia Católica y su libro cuenta con la aprobación de la Iglesia Católica a través de un imprimatum. Imprimatum es la orden de que se imprima bajo la autorización del Papa. Ahora yo les invito a ustedes a examinar la opinión no de un cardenal ni de un papa, sino la opinión de algo que católicos, protestantes y todos los cristianos creemos que es palabra de Dios. La opinión de Dios mismo a través de su santa palabra.
no la opinión de un ser humano, sino la opinión de la palabra de Dios. Y vamos a buscarlo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Dice el versículo 14, le escribe Pablo a su discípulo e hijo espiritual Timoteo. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura, versículo 16, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios, que la Biblia es todas las escrituras completas, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en el camino de la justicia, para que el hombre de Dios llegue a ser completo, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Más categórico imposible. San Pablo dice que las escrituras son suficientes para enseñarle al hombre de Dios todo lo que necesita saber para la salvación. Versículo 15, lo leemos otra vez. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Sí, mis amigos, la salvación se obtiene a través de Cristo. Y ese es un punto muy importante que vamos a ver en esta serie. ¿Cómo se consigue la salvación? Pero dice que las escrituras nos pueden dar la sabiduría para poder ser sabios, para obtener la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. De acuerdo a esta declaración, las escrituras son suficientes. ¡Qué notable! Un solo versículo de la Biblia echa por tierra todas las enseñanzas e interpretaciones particulares de un grupo, de un cardenal o de un grupo de hombres o aún del Papa. Un solo versículo de la palabra de Dios. Dios nos dice al inspirar a San Pablo que la Biblia es suficiente para la salvación, para que el hombre de Dios llegue a ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay nada que le falta. Para que un hombre llegue a ser perfecto y enteramente, cabalmente preparado para todo, es que es completo. ¿Crees tú que el honesto apóstol San Pablo le hubiera enseñado a su amado discípulo, a su hijo espiritual, que las enseñanzas de la Biblia son suficientes para la salvación, si en realidad se necesitara como base algo adicional? ¿Algo más? Diciéndole algo así: está bien lo que aprendiste de la Biblia de niño,
Pero necesitas saber algo más, Timoteo, que no está en las Sagradas Escrituras. No. Él le dice que lo que aprendió en las Sagradas Escrituras es suficiente para la salvación. El cardenal Gibbons, en su libro La fe de nuestros padres, también dice que la Biblia no es suficiente porque tiene algunas cosas que no son suficientemente claras e inteligibles sobre los asuntos de mayor importancia, porque no contiene la Biblia toda la verdad suficiente para la salvación. Bueno, hay mucha gente que dice, yo no entiendo la Biblia, necesito a alguien que me la explique. El católico necesita los servicios de un sacerdote para que le explique la Biblia. Pero si yo necesito al sacerdote para que me explique la Biblia, entonces, ¿a quién necesito para que me explique lo que me explicó el sacerdote? Si necesito al sacerdote para que me explique lo que escribieron los profetas y apóstoles, entonces ¿a quién voy a buscar para que me explique lo que me explicó el sacerdote? Veamos lo que dice la Biblia. Salmos 119. Salmos 119, dice el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si Timoteo pudo encontrar el camino a la salvación en las Sagradas Escrituras, aún siendo un niño, ¿cómo puedo atreverme a decir que la Biblia no se puede entender? Cuando es una lámpara para nuestros pies que nos ilumina el camino a la salvación. Miren, más claro el versículo 130 del mismo capítulo 119 de Salmos. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Alabado sea el nombre del Señor. Nos dice que hasta los niños, los simples, pueden entender la Biblia, así como lo entendió Timoteo siendo un niño y fue salvo a través de lo que aprendió en las Sagradas Escrituras. Según Dios, los más sencillos, los más simples pueden entender la palabra de Dios. ¿Te atreverías tú a acusar a Dios de habernos dado un libro que no se puede entender? ¿Qué clase de Dios es ese? Que nos da un libro diciéndonos que es útil para entender la verdad y resulta que no se puede entender. ¿Se equivocó entonces Dios al darnos la Biblia? ¿Cómo puede ser que Dios me dé un libro que yo para entenderlo necesito a otra persona que me lo explique? ¿Falló Dios entonces? Si así fuera, hubiera sido mejor, en lugar de dejarnos la Biblia, que nos lo hubiera dicho. ¿Por qué no nos dijo, escucha y cree todo lo que los dirigentes religiosos te digan? Pero por alguna razón que iremos desarrollando más adelante, Dios no hizo eso, sino que nos dejó este maravilloso libro inspirado por el Espíritu Santo, que es la base del cristianismo, la base de la religión cristiana y de toda verdad. Miren lo que el mismo Señor Jesucristo dijo. San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17. Dice el versículo 17.
santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesucristo mismo declaró que la verdad se encuentra en la palabra de Dios, en la Biblia. Él nos dio las Sagradas Escrituras para que comprendamos la verdad. Fue él mismo el que dijo en San Juan capítulo 5 y versículo 39: escudriñad las Escrituras. ¿Qué es lo que hay que escudriñar? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La vida eterna no está en la Biblia, la vida eterna está en Cristo. Pero sin este libro no supiéramos de Él. Las Escrituras dan testimonio de Él, y a través de las Escrituras podemos llegar a conocer a Cristo, que es el único que nos puede dar salvación. Él nos dio las Escrituras para que comprendamos la verdad. Ninguno de nosotros tenemos por qué dudar de que las enseñanzas cristianas, que tienen como base de la verdad la Biblia, la palabra de Dios, no son sólidas y seguras. Tenemos el testimonio de las Santas Escrituras. Para eso el Señor lo dejó escrito a través de sus siervos, los santos profetas y los santos apóstoles. Dime una cosa: cuando tú estás leyendo un libro y tienes dudas sobre el significado de alguna palabra, ¿a dónde recurres? Al diccionario, ¿verdad? Pero si tú tienes dudas sobre algún aspecto de la religión o de temas espirituales o religiosos, ¿a dónde tienes que ir? Si vas con un líder religioso, uno te dice una cosa, vas con otro, el otro te dice otra cosa. Vas con otra iglesia y te dice algo diferente. ¿A dónde vas a ir? Para eso tenemos la Santa Biblia. Es la última palabra con respecto a la verdad. O como se le dice al diccionario, el mataburros. La Biblia es útil, dice Pablo, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te invito, mi querido amigo, a que no busques la verdad en la creencia de algún cuerpo religioso, ya sea este grande o pequeño. No busques la verdad en las enseñanzas de hombres. ¿Sabes tú que el mismo Señor Jesús nos habló acerca de la tradición? Que fue nuestra lectura bíblica. Ya que aún en su época había gente que en lugar de basar su fe en las Sagradas Escrituras, se aferraban a la tradición de los sacerdotes, y de esa forma lo rechazaron a Él como el verdadero y único Mesías. ¿Por qué? Porque en lugar de ir a la palabra de Dios a corroborar si Él realmente cumplía las especificaciones de los profetas para ser el verdadero Mesías, se fueron por lo que le decían sus líderes religiosos. ¿Y qué les pasó? Crucificaron al autor de la vida, rechazaron al enviado de Dios y se perdieron. Ten cuidado en quien pones tu fe. Mira lo que Jesús les dijo a los dirigentes de su época. Fue nuestra lectura bíblica, San Mateo capítulo 15, versículos 3 en adelante. Respondiendo él les dijo:
¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Eso es mandato de Dios. Y el que maldiga a padre o a madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que te podía ayudar, ya no tiene que honrar a su padre o a su madre. El mandamiento dice: honra a tu padre o a tu madre. Ah, no, pero es que todo lo que yo tengo lo dediqué para la iglesia, es para Dios, no te puedo ayudar. Arréglatela solo, vieja. Eso es falta de respeto, de honrar al padre y a la madre. Ah, pero los sacerdotes decían: no, si está dedicado para Dios, está bien. No tienes con qué ayudarle porque ya lo dedicaste a Dios. Hicieron a un lado el mandamiento de Dios por las tradiciones de los dirigentes religiosos, porque les convenía. Así, dice Cristo, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y entonces tienes palabras muy directas y fuertes que decir: hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Claro que el cardenal Gibbons dice que la Biblia no tiene todas las enseñanzas necesarias, porque la Iglesia Católica ha metido muchas cosas más que dicen que son necesarias para la salvación. ¿Creen ustedes que si Cristo o los apóstoles hubieran creído que esas cosas eran necesarias e indispensables para la salvación, no las hubieran dejado escritas? Lo que se pasa de boca en boca puede ser distorsionado, malentendido. Todos conocemos lo de el teléfono de la oreja, ¿verdad? Que uno dice una cosa por aquí y lo va repitiendo a otro, y cuando llega ya al final está totalmente cambiado de lo que dijeron al principio. ¿Cómo es que le llaman a eso? El teléfono oral. La tradición oral. Por eso Cristo no dejó nada librado, ni a la memoria, ni a la interpretación de los hombres. Lo que Él quiso, lo dejó escrito. La tradición, dice él, son mandatos de hombres, mientras que lo que Dios dejó escrito en su palabra es palabra de Dios, sin adulteración ni alteración humana. Esa es la diferencia entre la tradición y las sagradas escrituras. No obstante, algunos preguntan: pero ¿y qué de ese versículo que dice que Cristo hizo muchas otras cosas que no están escritas? El primero que leímos. ¿Por qué no volvemos a ese versículo? Está en San Juan capítulo 21. Claro que Cristo hizo muchas cosas más que no están escritas, y que si se escribieran no entrarían en todos los libros para escribirla. Pero léanlo bien al versículo. Dice el versículo 25. Hay también otras cosas, muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Pero, ¿por qué no leemos un poquito antes? ¿Por qué no leemos un poquito antes? Mas estas cosas se han escrito, versículo 31. Vamos a leer el 30 y el 31 del capítulo 20.
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Correcto, Él hizo muchas otras señales, hizo muchos otros milagros y no está todo escrito aquí. Pero, versículo 31, las que están escritas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué clarito, ¿verdad? Hay muchas otras cosas que Él hizo, pero las que están escritas son suficientes para tener vida eterna en el nombre de Cristo. La Biblia es suficiente para enseñarnos el camino a la salvación, que es a través de Cristo Jesús. Es fácil leer un versículo y no leer todo lo que el autor escribió, ¿verdad? Las cosas que se escribieron son más que suficientes para obtener vida eterna. Entonces podemos concluir, después de leer la palabra autorizada de Dios, la Santa Biblia, que la Biblia por sí sola es más que suficiente como regla de fe. Claro que Cristo hizo mucho más de lo que está escrito, pero lo que se escribió es suficiente para que tengamos vida eterna en el nombre de Cristo. Por cierto, ¿sabías tú que la única tradición que comenzó a circular en la época de los apóstoles resultó ser falsa? Y está ahí mismo en el capítulo 21 de Juan. Esto es tradición apostólica, porque un apóstol lo dijo y lo repitieron y todo el mundo llegó a creer algo que no era cierto. Recuerden que tradición es algo que nos llega en forma oral, algo que no está escrito. Una de las falsas tradiciones que comenzó a circular en la época de los apóstoles está en el capítulo 21, versículo 20 en adelante. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Ese era Juan. Cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Porque Jesús le acababa de decir a él cómo él iba a terminar su vida. En el versículo 18, a Pedro Jesús le dijo: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Así Jesús le dijo de antemano cómo iba a morir. Vas a extender tus manos y te van a llevar donde no quieres ir. Eso sí es cierto, lo dijo Jesús. Pero ahora Pedro, un poco preocupado por lo que acaba de escuchar del Señor Jesús, asustado, ve a Juan y le dice: ¿y este qué? ¿Este cómo va a morir? Ya que yo voy a morir crucificado. Versículo 21, cuando Pedro vio a Juan, le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho es algo que se pasa de boca en boca, una tradición oral. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Es Juan el discípulo.
Jesús nunca dijo que no iba a morir, solamente le dijo a Pedro, si yo quiero que él quede vivo hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Pero de ahí